El día que la muerte se vistió de blanco, el crimen que una videocámara no pudo omitir. En el álbum de bodas más trágico de la historia judicial norteamericana, una cinta de video no capturó sonrisas ni besos, sino el instante exacto en que un hombre apuntó con un revólver al corazón vestido de novia de la mujer que dijo haber amado. Este no es solo el caso de Gladys Ricard. Es la prueba visceral de cómo la violencia doméstica no conoce de fechas sagradas ni de nuevos comienzos, y de cómo una comunidad entera fue forzada a ver a través de un ocular el horror que muchas veces se prefiere ignorar. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de violencia de género y femicidio, con detalles explícitos tomados de testimonios y evidencia judicial. Las imágenes mentales que esta narrativa puede generar son perturbadoras. Se recomienda discreción. Si usted o alguien que conoce vive una situación de violencia, recuerde que no está solo. Busque ayuda. La mañana del 26 de septiembre de 1999, en Ridgefield, Nueva Jersey, tenía la textura dorada y prometedora de un final de verano. En una casa, en la avenida Banta Place, el caos era festivo, impregnado del aroma a laca y nerviosismo dulce. Gladys Ricard, de 39 años, se movía entre risas y lágrimas mientras el satín blanco de su vestido crujía con cada ajuste final. A su alrededor, sus damas de honor, familiares y el meticuloso equipo de la boda, fotógrafo, videógrafo, orquestaban los últimos preparativos para su unión con James Preston Jr. Era un día de renacimiento para Gladys, una mujer dominicana de carácter fuerte y sonrisa amplia que había reconstruido su vida después de una relación tormentosa de 7 años. Hoy, esa vida antigua, encarnada en el nombre de Agustín García, debía ser solo un recuerdo lejano. Pero los fantasmas, cuando son de carne y hueso y están alimentados por el rencor, no esperan invitación. Agustín García, un empresario respetado dentro de la pujante comunidad dominicana de Washington Heights, en Manhattan, era la personificación de una dualidad peligrosa. Exteriormente, proyectaba éxito, carisma y estabilidad. Era el tipo de hombre que cerraba tratos y mantenía a su familia. Pero en la esfera privada, detrás de las puertas cerradas de su relación con Gladys, había ejercido un control insidioso, celos patológicos y una posesión que no terminó cuando ella decidió terminar la relación. Para Gladys, escapar de Agustín no fue un solo acto, sino un proceso doloroso y lleno de obstáculos. Hubo promesas de cambio, reconciliaciones fallidas y, sin duda, advertencias. El patrón clásico del abusador se desarrolló. Aislamiento, dominación, y cuando la presa se libera, la incapacidad devastadora para aceptar la pérdida del control. La noticia de la boda de Gladys con otro hombre, James, un hombre descrito como tranquilo y devoto, no fue solo una puñalada para el ego de Agustín. Fue una declaración de independencia definitiva que su psique narcisista y violenta no podía tolerar. Era la prueba final de que ella, su propiedad, se atrevía a tener una vida, una felicidad sin él. Mientras Gladys se arreglaba, un presentimiento sombrío había rondado la casa. Horas antes, Agustín había estado merodeando por el vecindario. Algunos testigos recordarían después haberlo visto. Su presencia una nube negra sobre el día soleado. Incluso hubo un intento de interceptarlo, de calmarlo, pero él se había ido, solo para regresar cargado con una determinación mortal. Nada de esto, sin embargo, llegó a cristalizarse en una acción preventiva concreta. La normalidad del gran día, la creencia perhaps ingenua de que incluso un hombre herido respetaría la sacralidad de una boda, prevaleció. Era su día y ningún temor antiguo iba a empañarlo. Dentro, la ceremonia privada de entrega de los ramos a las damas de honor estaba a punto de comenzar. Era un momento íntimo, lleno de simbolismo y hermandad. El camarógrafo, cuyo trabajo era inmortalizar la alegría, ajustó su cámara. Gladys, radiante, con el vestido de novia que era una armadura de esperanza, sostenía las flores. En ese instante de pura anticipación feliz, la puerta de la casa se abrió. No fue una entrada sigilosa, fue la irrupción violenta de un pasado que se negaba a morir. Agustín García cruzó el umbral con la certeza sombría de quien ha tomado una decisión irreversible. En su mano, el brillo metálico de un revólver calibre .38 destelló bajo las luces de la casa. El aire, cargado de alegría un segundo antes, se congeló. El tiempo se comprimió en un espasmo. Los gritos, los sollozos, las súplicas que sin duda estallaron después. En la grabación se pierden o se funden en un caos de sonido. Pero la imagen era clara, implacable. Agustín avanzando hacia Gladys, el arma apuntando directamente a ella, vestida de blanco, en el centro de la habitación. La cámara, operada por un profesional cuyo reflejo era seguir la acción, no se desvió. Capturó la escena con una crudeza forense. No hubo corte, no hubo desenfoque artístico.
Allí estaban, en el mismo encuadre, la promesa de un futuro y la encarnación de un odio pasado. Lo que sucedió en los siguientes segundos quedó grabado para siempre, no solo en la cinta de video, sino en la memoria colectiva de todos los presentes, y posteriormente en la conciencia pública. Agustín García disparó, no una, sino 3 veces. Los estampidos debieron sonar como truenos en la habitación cerrada. Gladys Ricard, la novia, la hermana, la amiga, la madre, cayó. El satín blanco se tiñó de rojo. La boda se convirtió en una escena del crimen. La celebración en una vigilia. El caos que sobrevino fue absoluto. Los gritos de horror, el llanto desconsolado, el pánico de las damas de honor y los familiares que intentaban, inútilmente, ayudar. James Preston Jr., el prometido que esperaba en otro lugar para unirse a su amor, recibió la noticia más desgarradora imaginable. Agustín García, por su parte, no huyó inmediatamente. Según relatos, permaneció en la escena un momento, quizá confrontando la realidad monstruosa de su acto, antes de ser reducido por otros hombres presentes y luego arrestado por la policía que llegó a toda velocidad. La casa en Banta Place ya no era un hogar, era un monumento a una tragedia evitable. La noticia del femicidio de la novia se propagó como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, no solo por su brutalidad intrínseca, sino por un elemento que la hacía única, visceral y horriblemente convincente: la existencia de una grabación. Aquella cinta del videógrafo se convirtió de inmediato en la pieza central de la investigación. No era el relato de un testigo, sujeto a fallas de memoria o emociones, era el testigo ocular imparcial e imborrable. La fiscalía tenía en movimiento y sonido la prueba irrefutable del acto premeditado. Mostraba la entrada decidida, la acción directa, la ausencia de cualquier provocación que no fuera la misma existencia feliz e independiente de Gladys. Mientras el cuerpo de Gladys era velado por una comunidad destrozada y su familia intentaba comprender lo inconmensurable, el caso comenzaba su tránsito por el sistema judicial. Agustín García, desde la prisión, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero este crimen ya había trascendido lo forense y lo legal. Había tocado un nervio profundo en la sociedad, especialmente entre las mujeres inmigrantes y las sobrevivientes de violencia doméstica. La imagen de Gladys en su vestido de novia, asesinada por el hombre que dijo amarla, se convirtió en un símbolo potentísimo y doloroso. Era la prueba de que el peligro no termina con la separación, de que los momentos de mayor alegría pueden ser los más vulnerables y de que la posesión enfermiza de un hombre puede anular cualquier ritual de amor nuevo. En las calles de Washington Heights y Ridgefield, el dolor se transformaba en rabia y la rabia en un llamado a la acción. La comunidad de Gladys, liderada por familiares y activistas como su sobrina, no permitiría que su muerte fuera solo otro titular sensacionalista. Ellos se aferrarían a su memoria y a la brutal claridad de esas imágenes para forzar un cambio. El juicio contra Agustín García se avecinaba, y con él la batalla por definir la narrativa. ¿Era esto un crimen pasional? ¿Un acto ciego de dolor como intentaría argumentar la defensa? ¿O era el epílogo previsible y fríamente calculado de una relación de abuso y control un femicidio? La respuesta a esa pregunta no solo determinaría la sentencia de un hombre, sino que daría forma al legado de Gladys Ricard. La primera parte de esta tragedia culmina con la sirena de las patrullas, aún resonando en Banta Place, con una familia sumida en el duelo más oscuro y con una cinta de video, ahora evidencia número 1, esperando en una caja fuerte para contar su historia ante un juez y un jurado. El viaje de Gladys hacia el altar terminó en el suelo de su sala, pero otro viaje, el de su justicia y su legado, estaba a punto de comenzar. El juicio, el verdadero crimen y la marcha de las novias que nació de la tragedia. El cuerpo de Gladys Ricard aún no había encontrado su descanso eterno cuando los engranajes del sistema judicial de Nueva Jersey comenzaron a moverse con una premura inusual. La evidencia era tan abrumadora, tan visualmente explícita, que el Estado se preparó para un juicio que, más allá de buscar una condena, debía establecer una narrativa de justicia frente a un patrón de horror doméstico que la sociedad aún tendía a minimizar. Del otro lado, la defensa de Agustín García se aprestaba a librar una batalla legal que, ante la imposibilidad de negar los hechos, intentaría distorsionar su significado, reduciendo un femicidio fríamente premeditado a un dramático crimen pasional, una pérdida de control provocada por el dolor del abandono. La fiscalía, liderada por un equipo decidido, construyó su caso alrededor de la pieza maestra, la cinta de video. Pero no se limitaron a ella. Reconstruyeron meticulosamente la relación de 7 años entre Gladys y Agustín, pintando un cuadro detallado de control, celos obsesivos y violencia emocional. Testimonios de amigos y familiares de Gladys describieron cómo García la aislaba,
cómo monitoreaba sus movimientos, cómo su carácter posesivo sofocaba su espíritu independiente. La decisión de Gladys de terminar la relación no fue un capricho, sino un acto de supervivencia. Su posterior compromiso con James Preston Jr. era la materialización de su libertad, el símbolo último de que había reclamado su vida. Para la fiscalía, la boda no fue la provocación. Fue el detonante que hizo estallar la rabia de un hombre que consideraba a Gladys su propiedad y que prefería destruirla antes de verla feliz con otro. El día en que se proyectó el video en la corte fue uno de esos momentos de silencio gélido que quedan grabados en la memoria de todos los presentes. No hubo necesidad de narración. Allí, en una pantalla, ante el jurado, los jueces y una sala atestada, se repitió la escena del horror. Se vio a Gladys, vibrante y hermosa en su vestido, sonriendo con nerviosismo. Se vio la puerta abrirse. Se vio la figura decidida de Agustín García, el revólver en mano, avanzando sin vacilación. Y se vieron los fogonazos. Los 3 fogonazos. El sonido de los disparos, seco y brutal, resonó en la sala de audiencias como lo había hecho en la casa de Banta Place. Algunos miembros del juario bajaron la mirada. Familiares de Gladys rompieron en llanto, ahogando los sonidos de la cinta con su dolor presente. La defensa intentó objetar, argumentando que el video era demasiado prejudicial, pero el juez permitió su admisión. No había forma de contar esta historia sin su núcleo más crudo. Era la verdad, sin filtros. La estrategia de la defensa fue, como se anticipaba, tan vieja como la violencia masculina, culpar a la víctima. Su abogado trató de retratar a Agustín García como un hombre consumido por la pasión, un amante despechado que, ante la insoportable visión de Gladys vistiéndose de novia para otro, sufrió un arranque de emoción violenta. Intentaron insinuar que Gladys había sido cruel, que había manipulado sus sentimientos, que su boda era un acto de humillación hacia él. Era el intento desesperado de enmarcar el asesinato no como un crimen de poder y control, sino como una tragedia romántica, una consecuencia extrema de un amor no correspondido. Esta narrativa buscaba apelar a los estereotipos más dañinos y excusar lo inexcusable. Pero la fiscalía tenía un contraargumento demoledor: la premeditación. García no había llegado a la casa por casualidad, llevado por un impulso ciego. Testimonios y evidencia mostraron que había estado merodeando por el vecindario horas antes. Había tenido tiempo de pensar, de dar media vuelta, de detenerse. En cambio, regresó armado. Eligió el arma. Eligió el momento más simbólico y doloroso. Cruzó la puerta y caminó directamente hacia su objetivo. No hubo forcejeo, no hubo discusión acalorada. Hubo ejecución. ¿Eso era pasión? Para la fiscalía, era cálculo frío. Era el acto final de un controlador que, al no poder controlar la vida de Gladys, decidió controlar su muerte. El jurado deliberó. No por mucho tiempo. La imagen de Gladys cayendo, contrastada con la fría determinación en el rostro de García captada en video, había dejado una huella indeleble. En el año 2002, Agustín García fue declarado culpable de asesinato. La sentencia fue contundente: cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir 30 años de prisión. Era una victoria legal para el Estado, pero sobre todo para la familia Ricard y para la memoria de Gladys. La justicia penal había hecho su trabajo, pero la pregunta que flotaba en el aire era: ¿era suficiente? ¿Una sentencia, por larga que fuera, podía cerrar las heridas, podía prevenir que otra Gladys cayera vestida de blanco? La respuesta llegó no desde los tribunales, sino desde las calles. El legado de Gladys Ricard no quedaría confinado a los expedientes judiciales. Su muerte había catalizado algo profundo en su comunidad. Un año después del asesinato, en septiembre de 2001, un grupo de familiares, amigos y activistas, liderados por la incansable sobrina de Gladys, decidió que el aniversario de su muerte no sería solo un día de luto, sino uno de protesta y conciencia. Así nació la Marcha de las Novias, Brides March. Cientos de mujeres, muchas de ellas sobrevivientes de violencia doméstica, se vistieron con trajes de novia, blancos e impecables, y marcharon en silencio por las calles de Washington Heights y posteriormente en otras ciudades. No era una procesión nupcial, era una manifestación fantasmagórica y poderosa. Cada vestido blanco era un recordatorio de Gladys. Cada rostro solemne era una acusación a un sistema que a menudo falla a las víctimas. Cada paso era una declaración de que la violencia doméstica no es un asunto privado, sino una crisis pública que nos atraviesa a todos. La Marcha de las Novias se repite cada año, creciendo en alcance y resonancia. Se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia y solidaridad. Los vestidos blancos, manchados simbólicamente por la tragedia, son ahora banderas de esperanza y de advertencia. La historia de Gladys se enseña en talleres de prevención de violencia de género.
Su caso se cita en reformas legislativas que buscan endurecer las protecciones para las víctimas y el monitoreo de los agresores. Su nombre dejó de ser solo el de una víctima para convertirse en un llamado a la acción. Hoy, Gladys Ricard habría tenido más de 60 años. Quizás sería una abuela, una matriarca en su familia, disfrutando del amor que siempre buscó. Agustín García, ahora un hombre mayor, permanece tras las rejas, donde su control se reduce a los confines de su celda. Pero fuera, en el mundo, el vestido de novia que él quiso destruir se ha multiplicado por miles. La cinta de video que documentó su crimen ya no es solo evidencia de su culpa, sino el archivo fundacional de un movimiento. Este documental llega a su fin, pero la historia que cuenta está lejos de terminar. Por cada sentencia hay una amenaza que no se denuncia. Por cada marcha de novias hay una mujer que teme por su vida. La memoria de Gladys nos obliga a mirar, a no desviar la cámara cuando la realidad es incómoda, a escuchar los gritos que preceden al silencio definitivo. Cierre y agradecimiento. Si la cruda realidad de casos como este te conmueve, si crees en la importancia de mantener viva la memoria para combatir la impunidad y la indiferencia, te necesitamos en nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción no es solo un clic, es un voto para que sigamos investigando, narrando y dando voz a historias que deben ser contadas, por duras que sean. Dale like a este video. Ayuda a que el algoritmo del conocimiento y la conciencia lleve este documental a más personas. Y por favor, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Cómo podemos, como sociedad, romper el ciclo de la violencia antes de que un vestido de novia se convierta en un sudario? Tu voz es parte fundamental de esta conversación. Juntos podemos asegurar que Gladys Ricard y todas las víctimas como ella no sean recordadas solo por cómo murieron, sino por el cambio que inspiraron. Gracias por vernos hasta el final.